Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están allá afuerita? Estamos ya comenzando este lunes, como todos los lunes, con nuestro programa Viviendo tu Mundo al 100, un programa que es ahora sí que de mucho interés para la gente, que es un programa donde, bueno, te vamos a traer temas muy interesantes, muy actuales, pero también vamos a traer invitados especiales, especialistas en los temas que venimos a platicar. Y bueno, el día de hoy, pues no es la excepción, tenemos un programa especial muy padre que si por allá tienen adolescentes, están pensando pues de repente en su Así adolescente, vayan a buscar un papel, tomen nota. Quédense porque vamos a tener una charla muy interesante acerca de este tema. Ahorita nuestra compañera Lizzy nos va a presentar a la invitada especial del día de hoy y nos va a presentar el tema, la frase. Y bueno, yo les doy la bienvenida a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Y recuerden, encuéntrenos o búsquenos por la revista Peninsular, por el Facebook Live de la revista Peninsular todos los lunes a partir de las 4 de la tarde. Ya pueden empezar acercarse al Facebook Live para que ya, nosotros vamos a aparecer entre las 4 ahí vamos a estar, como todos los lunes. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida al programa del día de hoy, que seguro va a estar muy interesante y vamos a agarrar muchos tips para aquellos que tienen ya adolescentes, sus primeros adolescentes o ya han tenido experiencia con adolescentes. Acuérdense, por ahí nos pueden hacer alguna pregunta en vivo, nosotros se las vamos a contestar y también pueden compartir el programa para aquellos que puedan interesarles, lo pueden compartir en Facebook, ya estamos ahí y también nos pueden localizar en nuestra fanpage de Viviendo tu Mundo al 100. Ahí pueden ver los programas antiguos y los pueden seguir compartiendo. Lizzy, buenas tardes. Hola, Willow, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Alicia Ávila, tanatóloga. Pues aquí muy contenta de estar esta tarde, como cada lunes, compartiendo. El tema de hoy es un tema que me encanta. Primero les comparto, yo tengo un adolescente en casa, entonces es un tema que sí me cae, pero así como anillo al dedo, porque pues estoy como que en esta nueva etapa, ¿no? De ser mamá de un adolescente, de una niña también. Entonces, y de verdad que como dicen, nunca, o sea, uno aprende a ser padre, aprende a ser papá en la marcha, con el ensayo y el error, porque por más que leas, a veces los libros no entran, no encajan del todo, ¿no? Y es un tema que de verdad para mí, o sea, siento que me va a ayudar un montón, voy a aprender mucho. Y pues yo honrada aquí de tener a la invitada, ella es psicoterapeuta, ella se llama Gabriela García. Buenas tardes, Muchas Gabriela. Gracias, buenas tardes, Willow. La verdad es que muy feliz pues de poder estar acá y de compartir, ¿no? Así como tú dices, estos temas, bueno, el tema de la adolescencia es un tema pues de todos los días, ¿no? Así es. Creo que no hay alguna persona que no tenga o hijos o esté cercano a alguien, entre sobrinos, conocidos, alumnos, nosotros que nos dedicamos a la educación, sí. Siempre tenemos de cerca estas edades, ¿no? En las que pues empiezan estas tormentas a vivirse, ¿no? Entonces, Así pues bueno, esperemos que sea un buen programa y que la gente pregunte mucho. Así es, pues el día de hoy el tema es adolescentes en pie de guerra. Vamos a hablar sobre qué es un adolescente, cuáles son las guerras campales que atraviesan ellos y atraviesan todas las personas que se relacionan con ellos y cómo comprender y cómo llegar pues ahora sí que hacer una mayor intimidad y un acercamiento más asertivo para lograr mayor comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del programa del día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, les invitamos a compartir, a escribirnos. Vamos a estar pendientes en el intermedio para que Wilber conteste aquí, comparta qué es. Así es. Y el día de hoy tenemos la frase de la semana y la frase dice así: la gente joven necesita modelos, no críticos. John Wooden. O sea, la gente joven necesita modelos, no críticos. O sea, no necesita que critiquen sus acciones, sino como que un modelo, un ejemplo a seguir. Eso entiendo de la frase, ¿no? Yo me voy un poquito más bueno, o sea, sí tiene mucho que ver esto de los modelos. Yo lo hago un poquito más de ancla a estos referentes que tenemos todos los días, ¿no? Entre nuestros papás y entre nuestros maestros y la gente adulta que nos rodea. O sea, que ellos puedan cuestionar nuestras acciones. Así es. Cuando desde
desde ellos están viendo o logran percibir las que ellos hacen, ¿no? Entonces, Ok. creo que es diferente cuando nos toca como adultos poner un reforzador, ya sea positivo o negativo, y que venga también, ¿no? Del espejo que tú les estás mostrando a ellos. O sea, es casi como que ellos vean como que en nosotros esa congruencia. Así es. No, o sea, me está diciendo, oye, no fumes, y yo, pues, digo, si te veo Fumando. fumar, ¿cómo me dices que yo no fume, no? O sea, cosas así. Y además porque Sí. muchas veces lo que el adulto hace es juzgar las acciones del Claro. adolescente, ¿no? Sí. A veces el adolescente, bueno, yo en una época, hasta no mucho, trabajé también en el área educativa, ¿no? En una preparatoria, secundaria, y sí, el adolescente no se sentía como escuchado o entendido por los papás. Por eso me encantaba trabajar ahí, porque el adolescente siempre recurre o a un maestro o a un psicólogo en la escuela. Así es. ¿No? Es como esa figura del adulto que de repente encuentran y que no la encuentran a veces en casa, porque el papá justamente hace esto, criticar. Sí. Criticar, Fíjate que me hace juzgar. mucho sentido lo que estás diciendo, Wilbert, porque yo trabajo en una escuela preparatoria, con jóvenes de 15, 16, 17 años, y de verdad que muchos luego buscan a la maestra Lizzy, ay, te voy a contar algo. O sea, te voy a confiar algo, pero prometes no contarlo. O sea, y abren su corazón y te dicen, y tú de verdad logras escuchar. Pero ya luego cuando llegas a tu casa y escuchas a tu hijo, es otra La cosa. paciencia ya se acabó, ¿no? De verdad, pero porque yo no sé qué ocurre. No sé si porque a mis alumnos los quiero, pero yo lo tengo como que el peso de la formación. Claro. En cambio, a mi hijo yo lo veo como alguien así de que no quiero que se equivoque. Y entran tantas cosas en la mente de una mamá que por más que tú dices, ¿por qué si en la escuela me buscan, me confían y puedo como que bajarme y escuchar? Con mi hijo no. A ver, tú tienes esa respuesta. Sí, mira, ¿Sí? realmente yo siempre les he dicho a los papás, tanto del colegio como en la terapia, no podemos como papás ser amigos de nuestros Así hijos, ¿no? es, O sea, podemos tener una relación de cercanía, podemos ser empáticos, podemos entender, pero muchas veces por ese lazo, ¿sí? De amor, de cariño, es muy difícil que yo pueda entender, por ejemplo, que mi hijo o mi hija venga y me hable de su primera relación sexual, ¿no? Ok. Entonces, por supuesto que como papá me voy a ir de espaldas, se me van a abrir los ojos y van a pasar muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, y al mismo tiempo, nosotros tenemos que hablar con ellos, pero esa conducta a tus 16, 17 años no se la puedes aplaudir, pero tu amiga Claro. sí, y tu amigo sí. Y tu amigo te va a aconsejar desde su experiencia o desde lo que ve en la revista o en, o en las redes sociales. Definitivo. Entonces te vas a sentir acompañada y vas a escuchar lo que quieres escuchar, ¿no? Que es, oye, qué Claro. padre, ¿cómo te fue? Un papá no puede hacer eso. Así es. Para ninguna situación, o desde si haya tomado alcohol, si esté en adicciones, o si esté viviendo este tipo de situaciones para su vida que es normal, lo van a hacer, sí lo van a hacer, ¿no? Sí. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para que esto no suceda. Entonces, Ok. es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando son personas ajenas, que son tus alumnos, pues los puedes escuchar, ¿no? Desde esa parte de la vocación que es la empatía. Así ¿sí? es. Pero no hay un clic emocional que viene de la gestación, por supuesto que no. Entonces, Claro. es más fácil escuchar de este lado que cuando se trata de tu hijo, de tu hija. Sí, sí, de verdad que es algo increíble cómo uno va viviendo, ¿no? Sí. Esas experiencias y esos cambios de que de verdad puedes escuchar a un pacientito o alguien que venga, pero ya cuando llegas a tu casa y necesitas como que separar ese vínculo y ese sentimiento, es más complicado. Claro, y no se Sí. puede separar. Esa es la Sí. realidad. O sea, y cómo lograr que los hijos, o sea, no se alejen, porque a mí también me pasa, ¿no? De que a veces siento de que si uno no encuentra ese punto de equilibrio en el cual poner límites, pero también ser cercano, pero también, o sea, cómo hacerlo de manera que ellos no sientan ya no querer estar. O sea, pero iremos hablando Sí, ahorita, claro. ¿no? Sobre esto, ¿no? Y esto me hace recordar, ¿no? De repente los papás que se me acercaban e inclusive me acuerdo de algunos papás que me pedían libros, bibliografías, ¿no? Porque tenían a lo mejor a su Claro. primer adolescente. Así Y me acuerdo de unos papás que se acercaron y me dijeron, es que mi hijo
tiene buenas calificaciones, se porta bien, o sea, no tiene problemas de conducta en la escuela, en la casa tampoco, pero no quiero dejarlo salir, o sea, no quiero dejarlo ir a una fiesta, no quiero dejarlo, ¿por qué? Porque ahora la tecnología, me decían, tú estás en una fiesta y de ahí te vas a otra fiesta y con el teléfono te dicen, ¿sabes qué? La fiesta de tal lugar está mejor que la que estás y mis a veces pueden estar hasta en 3 fiestas y antes tú ibas a una fiesta, te dejaban en esa fiesta y ahí te iban No tenías a ni buscar. cómo moverte, ¿no? O eran pocos los que se podían mover. Exactamente, pocos. Y además no sabías si la otra fiesta estaba buena, mala. Entonces, para no arriesgarte, te quedabas en la fiesta. allá. Claro. Y actualmente, pues la tecnología ya hace que de repente sucedan estas situaciones, ¿no? Y me decían los papás de que, pues, me decían, a pesar de que es muy buen estudiante, muy buena conducta, o sea, tenían como esa complicación. Y me decían, ¿será que que hay adolescentes que no sean complicados? ¿Será que hay adolescentes que no tienen alguna complicación? Porque mi hijo es re bueno en calificaciones, re bueno en conducta, pero tenemos este problema, me decía. Y contestando un poquito esta parte, Willow, yo creo que obviamente todos los adolescentes son complicados. ¿Pero por qué? Porque es una parte de la normalidad de la etapa. Nunca vas a encontrar, a lo mejor aunque sean tranquilos, aunque sean chicos que sean pasivos, buenos estudiantes, deportistas, que saquen buenas notas. O sea, siempre va a haber una complicación en la adolescencia porque es una etapa donde adolece, ¿no? Como lo dice bien su nombre. Adolece de muchas cosas, de madurez, adolece de un tipo de complementación química, neurobiológica, que nosotros en la adultez pues ya estamos llegando, ¿no? al tope. Ellos todavía están formándose en esa etapa. Entonces, en esta etapa tan importante empiezan a haber estos cambios químicos, no solamente físicos, sino emocionales, neurobiológicos, en donde la cabecita del joven pues realmente es una tormenta, ¿no? Wow. Entonces, se van implícitas muchas cosas dentro de la etapa, muchísimas cosas. O sea, viven sus duelos también ellos. Exactamente. La adolescencia es un periodo de duelo. Y nosotros como papás no entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no venimos con el manual, porque nos falta mucho informarnos, porque nadie nos enseñó. Y en nuestra época, cuando a nosotros nos toca ser hijos, y nos toca ser adolescentes. No había esta permeabilidad y esta libertad de tanta información que tenemos nosotros ahora como padres, que es una ventaja y es un privilegio tenerlo. Nuestros papás venían con una mochila con un discurso en el que si te portas mal, pues entonces ve el golpe o ve el castigo. Habían papás un poco más jóvenes que a lo mejor, ¿no? Te tocaba la chancla. Entonces era muy diferente el tipo de educación. Los padres no existían los tipos de padres, era simplemente el autoritarismo, ¿no? O se iban del otro lado, que era el ser permisivos. Y la parte democrática en la que el chico opina, yo opino, te escucho, era muy difícil, ¿no? Entonces se van viviendo estos duelos de dejar una etapa, dejar la infancia y todos los beneficios de ser el chico, de dormir en el cuarto de papá y mamá, a lo mejor de yo elegir qué se va a comprar o qué comida se va a elegir, en qué película vamos a ir a ver, pasan de un grado a otro. ¿Sí? Y también existe el duelo y esto es muy importante, muy delicado. Los chicos, los niños en la infancia, todavía les cuesta, estamos trabajando en la etapa preoperacional, donde ellos todavía les cuesta mucho trabajo entender el bien y el mal, ¿no? Para ellos o es una cosa o es otra, ¿no? O eres muy malo o eres muy bueno. Entonces, en esta etapa, papá y mamá, pues obviamente son los personajes buenos. No, son los buenos. No, en la adolescencia. Son los buenos y son los perfectos. Cuando pasas a la adolescencia, hay algo que se empieza a desorganizar, ¿no? Empezamos a ver que estos seres perfectos, pues ya no son tan perfectos, ¿no? Empiezan a ver los defectos de mamá, empiezan a ver los defectos de papá, que la relación de ellos no es tan perfecta como nosotros pensábamos, que a lo mejor hay pleitos, ¿sí? Que hay pleitos entre ellos, y eso a lo mejor no es que no haya existido, sino que yo no me daba cuenta o lo veía tal vez desde otra perspectiva, ¿no? Empiezan a... Sí, perdón. Y yo pensando un poquito en que también ya tienen como esta
capacidad de cuestionar, a lo mejor sin entender a profundidad, Claro, ¿no? sí. La situación, pero ya como que le cuestiono algo a mi mamá, a mi papá. Y esto lo empiezo a llevar a la escuela. Porque yo recuerdo que de repente el adolescente que se portaba mal, cuando llegaba la mamá, te describía algo muy similar a lo que vivías tú Sí, como claro. maestro en la Sí. escuela. Y empiezan también a perder este temor por enfrentarse a la autoridad, Así ya sea es. en la escuela o en la Sí. casa, ¿no? Entonces empiezan a perderse, Así digo, es. son varios tipos de duelos que se van viviendo, pero a veces como papás, nosotros no lo entendemos y no lo sabemos. Entonces pasamos por alto estos duelos que se tienen que vivir en psicología y tú lo sabes, todos los duelos tienen un proceso y se tienen Claro. que vivir y se tienen Así que cerrar. es. Oye, muy interesante esto de verlo desde una visión acerca de un duelo, porque, Claro. porque pierdes, o sea, pierdes tus juguetes, pierdes Tu sabanita. Pierdes tus privilegios pierdes de tu niño. sabanita, pierdes Sí. tus privilegios de niño que de alguna Claro. manera tenías, pierdes... Ya no creer en Santa, Ya no creer en Santa, Sí, claro. o sea, hay un montón de cosas que uno va perdiendo. Y sobre todo también esta parte, ¿no? Donde también pues vamos como perdiendo esta dependencia de los papás, porque desde la secundaria yo me acuerdo que se le decía a los papás, los papás les encantaba ir a ver a sus hijos hasta presentar el examen de admisión y se quedaban en las ventanas. Entonces ahí Ahora ya no, no, déjenlos, era ya así, no, ya o sea, déjenlos. llevaban a secundaria el examen de admisión y era quédense allá atrás y dejen Sí. a sus hijos. Y entonces Sí. el hijo como que, ya sabes, entra a su examen y ve como el papá se queda allá a lo lejos. Así es. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que hasta eso son Así es. pérdidas. ¿De qué? De que los papás siempre estaban con nosotros en los festivales, en las actividades, e inclusive, digo, dentro del mismo concepto, ¿no? De que el adolescente tiene que buscar su independencia, su autonomía, los papás como que se empiezan a hacer un lado. Sí. A lo mejor Bueno, sería lo idóneo, porque hay papás, Wilber, tú, Ah, no, claro. lo vivimos, ¿no? Que de verdad que no dejan, Que no los dejan. No. que no los dejan. Y hay alumnos o hay jóvenes que de verdad están súper, pues, apegados, dependientes, temerosos. Digo, esa es otra inseguros. cosa, ¿no? Que O sea, se va a ir todo va formando en el- llevándolos, en el ¿no? A adolescente. eso, ¿no? Sí, yo creo que esta es una Sí. etapa para ir a empezar a soltar, empezar soltando, ¿no? Así es. La dependencia que el chico tiene, ¿no? Pero Sí. siempre estar acompañados. Ok, te Claro. llevo al examen, pero ya no me quedo pegada Claro. a la ventana, pero me voy a Literal. quedar afuera, ¿no? Sí. Y que eso a él le vaya dando esa seguridad de que mamá ya no está cerca, pero aunque esté lejos, está allá, ¿no? Y es como un condicionamiento, es un entrenamiento que van teniendo los chavos. Y esto a veces se pasa de un día para otro, ¿no? Te dejo en la escuela y me voy porque ya estás grande, ¿no? Y y tú tienes que entender que ya estás grande y que ya es tu obligación. Así y eso es lo que a es. veces malamente creemos. Y eso es lo que, bueno, yo creo que depende de cada adolescente, lo va a tomar a su Claro. manera, ¿no? Puede ser que yo adolescente me haya ido bien con esto y no tengo problemas, me voy hasta en camión solo a mi casa, pero puede ser que yo me esté muriendo de miedo ¿Qué es lo más seguro? Así es. ¿Qué es lo más seguro? de que me dejen. Yo me acuerdo cuando me subí a un camión solo la primera vez, o sea, muerto de miedo. Me acuerdo de un primo que la primera vez no sabía ni, o sea, pasaron como 8 camiones, nunca le dieron parada porque no sabía Ni hacer así. cómo ¿Cómo? hacerla. Ajá, y de repente regresó a su casa y ¿por qué regresaste? Ningún camión paró. Ay, Porque mi vida. nunca hizo la señal de parar el camión. Ay, oye, Gabriela, ¿y cómo hacer para ayudarlos en este proceso? O sea, ¿cómo? Mira, la adolescencia es una etapa que todos hemos pasado. Nosotros si nos ponemos Claro. a pensar en cómo fuimos de adolescentes, o sea, creo que nos daría risa, ¿no? O sea, Claro. pensar cómo tratar de que esta etapa cambie. La adolescencia, la etapa no puede cambiar, pero si pudiéramos pensar en cómo aminorar los problemas, yo creo que tendríamos que dejar que todo fluya, que fluya a su ritmo. Ok. Realmente el adolescente tiene que ser adolescente. Por salud mental, Claro. ¿sí? Porque son los conflictos propios de la edad, el enfrentamiento. A veces pensamos, es que no es bueno que se enfrente. Sí, sí es bueno que se enfrente, Sí. porque él va a saber hasta dónde sí y hasta dónde no yo puedo con mi mamá, con mi papá, ¿sí? Ok. Y eso te da a ti la pauta de que si en casa estoy teniendo las fronteras necesarias, en la escuela, si yo vuelvo a gritar como le grité a mi mamá, seguramente Sí. mi mamá habrá sacado la chancleta, ¿no? Así Pero en la es. escuela no lo pueden hacer, pero seguramente te van a mandar un reporte.
Entonces la Exacto. casa, sí, sí, o sea, la casa es el lugar donde se van forjando los límites y realmente no hay una receta que te diga esto tienes que hacer, esto no, para que esto desaparezca. No va a desaparecer, tienes que dejar que fluya, pero en casa los límites tienen que irse mediando de una forma para que el adolescente se vaya guiando. Ok, o sea, como que llegar a negociación. Así es. Así, de Así. que yo O sea, cedo tantito, tú así, ok. Aquí la cosa es que los papás de adolescentes no piensen que pueden hacer algo para minorar No. la etapa, el proceso. Más bien, yo creo que es el dejarlos fluir como adolescentes, el observar, el acompañar, porque a veces sí los papás se preocupan mucho porque, de hecho, cuando ya están llegando a la etapa, es así como que llegan a la etapa del adolescente, va a ser una etapa terrible, lo ven así. Sí, Entonces, se vamos a ver cómo predisponen. cuidar a mi adolescente. Y a veces me puedo caer, yo creo que en la sobreprotección de este Así adolescente. es. Y sobre todo que es bien chistoso, y eso saca mucho de contexto a los papás, que en este cambio no son niños, pero tampoco son adultos. Así es. ¿Qué son? No lo sabemos, ¿no? Sí. Entonces, Están están en esta la etapa de que, transición. o sea, sí puedo Sí. ir a los 15, pero me das permisos a las 10 de la noche. Entonces, pero no sé cómo hacerle porque mis demás amigos y a fulanita los dejan hasta las 12, ¿no? Entonces, Así están es. en esa transición que como si no, su nombre lo dice, o sea, el niño se mueve, pero todos los demás nos movemos Claro. con él, ¿no? Entonces, Sí. es adaptarnos también nosotros como papá a sus duelos, ¿no? O sea, Así ya no es. eres niño y sobre todo esto es bien delicado, sobre todo cuando se empiezan a dar los cambios físicos, ¿no? Sobre todo en las niñas, Wow. que es un poco más observable. Así es. A veces caemos en esta parte, sobre todo las mamás, ¿no? De exponerlas, ¿no? Exponerlas cuando eso es algo muy delicado y se sienten, pues obviamente invadidas, se sienten con etiquetas. ¿A qué le llamas exponerlas, Gaby? Por ejemplo, cuando en una reunión de familia mencionas que a lo mejor la niña ya está menstruando, Ah, ok. ¿no? O Ok. que la niña ya es copa A. ¿No? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, digo, para nosotros que somos adultos y que ya lo pasamos, a lo mejor es muy chistoso, Ajá, pero Claro, para la ellos, broma, Pero lo para, mejor. para ellos que Exactamente. están en esa etapa de sensibilidad, a lo mejor lo escuchan y mamá, ¿por qué Sí, dices? sí, no? sí, no, es Claro, horrible, ¿no? Y sí mira. son pequeñas cosas que en Sí. este duelo, pues no es tan Sí. tan Y yo- recomendable. oye, y yo me acuerdo, bueno, cosa. tú estás hablando del ejemplo con las niñas, pero también con los niños pasa, ¿no? De que, Claro. ay, estás ¿Qué medio te bello. hicieron, Ay, Willow? estás- Cuéntalo. Estás plumando, no, pero yo Estás plumando. estás plumando. Y yo cada vez que oía eso, te juro que así Me imagino un pavo, ¿no? y yo digo, ¿qué es cosa. eso? Estar plumando. Y digo, en la adolescencia yo lo viví, lo escuché en muchas Claro. conversaciones de familia, Sí, es con los horrible. tíos, con esto, y sí de repente como que te da pena, ¿no? Ay, no, Pero- por supuesto que te da Sí. pena. Mi mamá creo que lo hizo en una cena. Ay, no. Ya se lo reclamé el otro día. O sea, creo que les aviso a mis tías que a mí ya me había bajado. Una cosa así. Me traumó mi mamá. Literal. Nunca se lo voy a Pasa. perdonar. Mira eso. Y ahorita de adulto yo pienso, ay, se lo voy a hacer. No. Nunca lo hagas. No lo voy a hacer. Oye, pero y también yo creo que en este proceso de verlos ir, o sea, de verlos crecer, ir tomando decisiones, pues realmente como que el adulto pudiéramos como que tomar la postura de que hay que dejar que se equivoquen. O sea, y de que ni modo, o sea, a veces ellos te dicen, voy a hacer tal cosa, y tú les puedes sugerir, pero si se empeñan es, bueno, ni modos, cáete, tropiézate y vas a aprender de esa experiencia, porque muchos papás con el afán de que no se equivoquen, de que no sufran, de que no les, pues están allá cuidando, o sea, poniéndoles tantas trabas que no los dejan vivir. Claro, y eso Así también es. lo podemos, si lo vemos por otra parte, o sea, yo creo que es un amor tan desmedido, ¿sí? Sí. Que a veces todos hemos caído en eso, Ujú. Claro. perjudicamos este desarrollo. Y yo siempre he creído esto, ¿no? Si en tu casa no te educan, te van a educar en la calle. Definitivo. ¿no? Eso Entonces, es tan si en tu cierto. casa no te dejan tropezarte, o sea, ¿te vas a tropezar? Sí, te vas a tropezar. Pues si te tropiezas en la casa, ya tienes al menos una herramienta, 2 herramientas para Claro. saber cómo te vas a levantar y cómo te vas a limpiar, ¿no? Sí, Pero sí. si lo haces en la calle solo, Yo creo es que muy yo difícil. creo que puede dolerte más Sí, cuando claro. sucede en la calle, ¿no? Sí, Porque claro. no estás en un ambiente de confianza, en Así un es. ambiente de cierta seguridad y que, bueno, Sí. de alguna manera sí nos da un recurso o le da un recurso al adolescente para que cuando ya le toque tropezarse afuera pueda
levantarse más fácilmente. Claro, así es. Ay, es muy interesante. Oye, Gaby, entonces, ¿quieres hablarnos sobre los 3 tipos de sufrimiento? Sí, mira, A hablando ver, del proceso de duelo, que ustedes como psicólogos sabrán que el proceso de duelo es cuando pierdes algo, ¿ok? Hablando de una pérdida física, pues hay algunas etapas que se viven en el proceso de duelo, ¿no? Como es la ira, como es la negación, eso cuando perdemos a un ser querido. Pero cuando perdemos algo, ¿no? Un objeto, perdemos un estatus socioeconómico, perdemos, a lo mejor me tuve que cambiar de escuela, son duelos un poco más subjetivos, pero tenemos que vivir esa pérdida, ¿no? Entonces, hablando un poquito de dejar la infancia, dejar estos beneficios, dejar de ver a mis papás como personas perfectas, empezar a conocer nuevos grupos de amigos, dejar a mis otros amigos y empezar a adentrarme a otros círculos, pues también es un proceso difícil. En la adolescencia se viven 3 tipos de sufrimiento. No quiere decir que los 3 tengas que vivir, claro, pero sí existen estos 3, que es el moderado. ¿Cuál es el moderado, el intenso y el patológico? El moderado es normal que todos pasamos, es lo que estamos hablando ahorita de los cambios físicos, ¿no? De los cambios físicos, tanto en niñas como en varones, que a veces unos son muy evidentes y algunos otros no. Y a veces son como más rápidos en unos niños que en otros. Exactamente. Entonces, cuando yo soy la atrasada, que todas mis amigas ya desarrollaron, entonces hay un quiebre. Así es. Más cuando eres la primera, ¿no? O sea, cuando es la primera también hay un quiebre. Entonces, hay que estar en esta balanza, ¿no? Y cuidando esa parte, ¿no? Entonces, los cambios físicos, los cambios emocionales se dan en esta parte del hormonal, ¿no? Estoy triste, estoy contento, a lo mejor ahorita mis alumnos me da mucha risa, ¿no? Porque antes lo más trágico que te podía pasar era que el niño que te gusta, pues, ni te volteaba a ver, ¿no? Pero ahorita, o sea, el niño que te gusta te dejó en visto, ¿no? Claro. O te bloqueó, ¿no? O te eliminó de tu Facebook. Entonces, o sea, sí es una tragedia para ellos, ¿no? Nosotros, y como adultos nosotros, nos cuesta trabajo entender porque a veces alguien nos bloquea o porque alguien nos elimina o alguien nos deja en visto, y que tenemos la madurez y decir, ay, bueno, me pongo a trabajar y me olvido. Imagínate para ellos, que todo el día están en el celular intentando entender por qué el chico les dejó en visto. Y le digo, mamita, o sea, a lo mejor está viendo tele o a lo mejor está jugando fútbol. No, Gaby, algo peor. O sea, yo creo que ahorita ya las niñas, digo, no todas, no quiero generalizar, pero ya han caído en la dinámica que con esta libertad de expresión y esta libertad de femenina y así, o sea, tienen en el antro un encuentro cariñoso con ese niño, y después de estar en ese agarrón, como ellos les dicen, al día siguiente el niño ni las pela. Sí, claro. Y entonces, o sea, ya antes hablabas de que ya no me habla o de que ya no me voltea a ver. Ahora, después de que tienen algún intercambio de saliva, o sea, ya no, o sea, peor el asunto. O sea, llegan a ese paso de decir, ay, hago uso de mi libertad porque no sé qué, y luego para ellas es de verdad muy desagradable y muy doloroso. Sí, mire, yo creo que también, o sea, como adultos, cuando alguien realmente, o sea, te ignora, pues te duele, así ¿no? es. Y te digo, repito mucho, cuando ya estamos no sé, en una edad donde ya podemos entablar una madurez, ¿no? Y decir, bueno, pues se vale, ¿no? Pero ellas no. Acuérdense que en la primera infancia, en los 2, 3 años, se desarrolla lo que es el egocentrismo en los niños, ¿no? Donde quiero mi juguete y no se lo presto. Claro. Ese egocentrismo desaparece con los años y regresa potenciado en la adolescencia, ¿no? Entonces, tanto las chicas como los chicos, pues obviamente le dan muchas vueltas al asunto, se sienten así la última caguama de la fiesta, ¿no? O sea, entonces es muy difícil para ellos lidiar con ese ego y lidiar, ¿no? Con esta falta de interés de la otra persona, ¿no? Y que se hace más evidente a veces con un solamente te dejo en visto. Así es. Sí. No, y además contando lo que en esta etapa el adolescente de un problema que puede ser así, es lo magnifica, único, enorme, y a nadie más le pasa esto, solo a mí. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que efectivamente sí, o sea, sí les duele, sí les puede, y si esto no lo trabajan, no lo expresan y no se les conduce, o sea, pueden llegar a un tipo de depresión por la edad en la que se encuentran. Es como cuando te preguntan, oye, ¿cuál es el dolor más grande? Tu dolor. O sea, el dolor que a ti te duela.
Ese es el más grande. O sea, Claro. yo no puedo comparar y generalizar que el dolor más grande es el que Willow sintió. No. O sea, tú, ¿cuál es tu dolor? Ese es el dolor más grande que tú vas a experimentar. Sí. Y para ellos en ese momento es lo que les está tocando vivir y de verdad es algo que los está moviendo, que los está sacando de su centro y a veces no hay que restarles esa validez, ¿no? Exactamente. O sea, hay que validar ese momento y no minimizarlo, como dicen, "Ay, ya madura, ya crees", a veces decimos palabras así Ay. que luego acentúan más, ¿no? O sea, pero bueno. Bueno, ese fue el moderado. Ok. El intenso son los conflictos emocionales, ¿no? Son estos conflictos entre los amigos, entre las personas cercanas, entre mis papás. Los chicos en esta etapa, pues están buscando aceptación de sus iguales y los papás pasan a un segundo término. Obviamente, Es real. sí es real, lo siento, pero es la noticia de hoy. Sí, pasan a un segundo término y aunque siempre quieren tenerlos cerca por ser sus papás, Claro. obviamente no quieren tener, o sea, ¿qué es lo que hace un adolescente? Llega y pum, se cierra su cuarto. Yo estoy viviendo eso ahorita, Gaby, de verdad, Will, o sea, lo estoy viviendo literal. Y ahí que tienes que hacer, darle su espacio, un tiempo. Así es lo que ¿sí? hago. Yo Darle, así de ok, que, tienes ay. una hora para desenchufarte, grita, habla con quien tú quieras, pero en tal hora, o sea, porque sí seríamos muy catastróficos ahora sí si nosotros eliminamos esto porque a ti no te gusta. Pero la pregunta es, ¿por qué no me gusta que se encierre? Oye, Gaby, he pensado, o sea, quitar la puerta de su Pero cuarto. ¿por qué? Pero ¿por Oye, qué? y eso es algo que, O sea, pero ¿por qué? lo he escuchado de O sea, ese hombre. pero porque es que mi hijo se encierra. Casi se me pasó por la mente. Pero, ajá, ahora la pregunta, ahora sí como mamá, estamos en terapia. ¿Por qué te molesta que se encierre? Pues porque a veces no sé qué está haciendo. O sea, ¿y para qué quieres saber qué está haciendo? Ay, eso está muy Locuras, bueno. esos son mis dramas. O sea, Claro, sí. claro. O sea, hay que Claro, irnos a lo congruente. No ves que se encierra en su cuarto. Muchos Claro. papás que llegan a terapia, es que está todo el día, ¿ok? Porque lo dejas estar todo el día. Dale un tiempo. O sea, Así tú es. se lo compraste y ahora se lo quieres quitar. No, O sea, no. no es congruente. O sea, dale un tiempo porque si se lo compraste es porque lo deseaba, porque lo quería y porque realmente está haciendo uso de esto. Ahora le quiero arrancar la puerta. Como, ¿por qué? ¿No? O sea, Oigan, nos vamos a ir a no, una estoy breve encaminada. corte, sí, breve Me falta corte uno. y ahorita vamos a Ok, seguir ok. con este, Bueno. ¿no? Gracias, Y regresamos. nos vemos ahorita en unos minutitos, segunditos.
programa Viviendo tu Mundo al 100. Y bueno, ya estamos a la mitad del programa. La verdad, un programa muy interesante. Un programa que habla sobre esta etapa, sobre estos adolescentes en pie de guerra que están allá. Ahora sí que de repente sacando de quicio a los papás y de repente Así también es. enseñándoles y aportándoles muchas cosas para que los papás también puedan crecer junto a sus adolescentes. Y bueno, estamos aquí, como les digo, en la revista Peninsular, estamos en el Facebook Live. En este momento es en vivo, después pueden compartir ya el programa, pueden verlo ya completo y a lo mejor identificarse, ¿no? Con es. estos. La mamá que quiere tirar la mamá puerta. que quiere quitar la puerta, porque mira, Ya me esto regañé. no Ya es... me regañaron. No es primera, antes del corte, Lizzy comentaba de que ella hasta ha pensado, ella es mamá de un adolescente y ha pensado hasta quitar la puerta de su adolescente. Y esto, no, o sea, ya lo he oído, ¿eh? Y hay personas que sí Y lo hacen. sí, ¿no? exactamente. O sea, aprende que esas cosas no se hacen. Ah, bueno, a menos de que a lo mejor tu niño o tu niña haya pasado por algún tipo de situación en donde su vida está en riesgo. Ah, ok. Ahí Claro. es cuando, o sea, ni pregunten, pero solamente porque está en su celular todo el día. No, O pues porque no, se te voy a- encierra todo el día. O porque se Yo encierra. me acordé porque lo quise hacer, porque un día se enojó y aporrió la puerta. Y le dije, te voy a quitar esa puerta, entonces, para que no tengas que aporrear. Oye, pero sí, yo sí he Claro. escuchado de gente que sí lo ha hecho igual, que sí ha Y quitado ahorita la que dijiste puerta. el aporreón de puerta, o sea, generación X, baby boom, yo no sé cuál era antes. La primera y última vez, mi papá me rompió la boca. Papá, también me traumaste. Oye, ven acá, pero entonces, ¿qué hacer en esta época cuando un adolescente se enoja y aporrea la puerta? Lo peor ¿Qué que es? puedes, lo peor, o sea, ¿qué quieres hacer en ese momento? ¿Matarla? ¿Sacarla? ¿Darle de adopción? O sea, ¿qué puedes hacer? Nada. Aporreó la puerta. O sea, para ti, por los discursos Así que escuchaste de tu es. mamá, de tu abuelita, de tu chichi Sí, y es demás, cierto. es una grosería. La chica aporreó la puerta porque está enojada. Entonces, como no te puede pegar ni te puede cachetear porque la matas, lo único que puedes es aporrear la puerta. Obviamente, o sea, Claro. tiene conexión contigo y te enfureces. Espera, ¿sí? Espera a que te tranquilices para que cuando no abras no le tires tu zapato, le rompas la boca como mi papá. Claro. Que le rompas la boca o algo y esperar. Espera. O sea, Sí. cuando uno está enojado, dice las peores Claro, cosas. sí, es lo y peor, es el obviamente, peor momento. ¿qué haces? Activas el modo Sí, del otro. sí, sí, claro. Entonces, No, además, o sea, y el discurso que se dispara. En mi época me hubieran tirado los dientes. déjate de eso. O sea, Cuando de venga veras. tu papá, Ah, ¿ok? también, Entonces, eso automáticamente, es algo. ¿a quién le quitas autoridad? Claro. A ti. A ti. Entonces, ¿por qué no sirves Y para el nada? villano y el que mete orden es él. No, pero O aparte sea, el papá llega cansado de la Claro. casa y lo que menos quiere es pelear. Entonces va a llegar y le va a hacer así, ya sabes. Entonces ella se va a empezar a reír diciendo, mamá, Ahí está, ¿ya mamá. viste? Entonces nunca hagan eso. Sí, o sea, porque cuando el venga tu papá, enojo viene de ti, de ese Claro, momento. del Claro. momento. Del Claro. momento Ay. y la inteligencia emocional que divaga. Ay, sí, entonces- y que a veces no tenemos. entonces, Bueno, así y por es. último, ya para cerrar con esos tres tipos de sufrimiento, que es el patológico, que es el que hablamos cuando algún chico o chica, ninguno está exento a vivir algún tipo de trastorno o enfermedad mental, ¿no? Entonces Claro. ya se puede derivar a una depresión, a, por ejemplo, ansiedades que nos lleven a un trastorno alimenticio o algún tipo de depresión, ¿no? Entonces, Ok. esos serían los tres tipos, el moderado, el Ok. intenso y el patológico. Exacto, Mira que nada son más. Los tres tipos de los tres tipos de sufrimiento. sufrimiento que en esta etapa nos ayudan a entender mucho más al adolescente y poder, pues ahora sí que acompañarlo, ¿no? Y hablando de este último, el patológico, pues sí, ya hay mucho adolescente que tiene ideas o intentos suicidas y eso sí, Sí. es preocupante, ¿no? Porque ya desde la adolescencia empezamos a tener esto. Pero antes de continuar, manda un saludo Marjorie Ay, Fleming. Marjorie, hola Excelente Marjorie. invitada, dice. Excelente. Marjorie, invitada. ese es mi grupo de amigas. Sí, Marjorie, claro que Y sí. Cris Montalvo, Cris. una grandísima mujer como invitada. Ay, gracias, Ay. Cris, las quiero. A ver, tienes tu Les club. pagué para que De que, por mañana les favor, compro sus Starbucks. Gaby, pues o sea, la verdad que muy interesante esto que nos estás compartiendo sobre los tres sufrimientos que tienen cada uno de los adolescentes en diferentes etapas, ¿no? O sea, no todos los viven estos tres sufrimientos, entiendo, pero
pasa. Al menos uno no te salvas. Sí, del primero no te salvas, ¿no? Pero esto que es estacionar, o sea, pasa. Sí, o claro sea, que pasa, la adolescencia sí. pasa, es un periodo, Ok. obviamente, pues de duelo, de adolecer, y donde los papás tenemos que ser sumamente empáticos, tenemos que ser Ok. pacientes, tenemos que ser congruentes. Por ejemplo, si estás muy Perfecto. enojada y le quitas la puerta, lo más seguro es que en algún momento se la tengas que volver a poner, ¿no? Claro. Porque entonces, o sea, pues no va a haber Ay. privacidad, y para eso, pues obviamente están diseñados los cuartos de cada uno, ¿no? Para Claro. tener la privacidad que todos en todas las etapas tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, cuando los papás revisan los celulares, yo a veces sí o sea, les digo que sean muy cautelosos con eso. Sí hay que tener evidencias de con quién platica, con quién no platica, tener límites y reglas de saber, no sé, a las 9, 10 de la noche, dependiendo de la edad que tenga el chico o la Claro. chica, decir, me das tu celular y se apaga. Entonces, si eso no se obedece, entonces ya vendrían las consecuencias. Pero meterte al celular de tu hija, o sea, creo que es una forma muy agresiva. Creo que el hecho de no tener claves, del hecho de tú darles la confianza, ellos van a entender que no pueden tener, o sea, que no deberían tener claves. Tengo muchas personas conocidas que de repente sus hijos tienen dobles redes sociales. ¿No? Porque los papás y las mamás están Entran. husmeando, ¿no? Y a veces, Nada ay, mi amor, qué Claro. bonito, ¿no? Entonces, si a lo mejor tienes redes sociales, acuérdate que es una etapa donde tu hijo lo que quiere es tenerte lejos, no que desaparezcas de la No, faz de la claro. tierra, pero Tener sí su espacio. tener ese espacio. Y a veces invadimos sin querer ese espacio, Claro. sobreprotegiéndolos, dejándolos en evidencia o siendo invasivos con eso. Yo creo que si Ok. ellos perciben de nosotros cierta confianza, no amistad, confianza, vamos a poder tener los canales libres para que ellos puedan postear y hacer lo que quieran, ¿no? Y además, ok. sobre todo platicar, acercarse con el papá cuando hay alguna situación que a lo mejor, según los valores del mismo adolescente, consideran pues a lo mejor una situación conflicto, ¿no? Ahorita me viene a la mente un recuerdo de un adolescente que decía, bueno, es que yo a mi mamá le dije que mi amigo pues había probado drogas, que, o sea, en vez de Se metió al grupo de chat y les orientarlo, dijo, ¿no? o sea, en vez de orientarlo, le dijo, o sea, esa amistad ya no sales con él, ya no Claro. haces eso. Entonces Claro. me dice, yo, o sea, ya ni quiero decirle nada a mi mamá, Claro, ¿para porque- qué? claro. Porque entonces si le digo algo me va a prohibir. Y el Claro. adolescente yo creo que a lo mejor estaba buscando esa orientación, esa empatía, esa guía del papá todavía, de la Claro. mamá. ¿Y qué encontró? Cerró Sí, los canales de así comunicación es. por completo. Bien Así hecho. es. Bien Encontró hecho, hijo. miedo, encontró Juicio. Exacto, porque no es, o sea, Y aparte un castigo porque le prohibió la amistad, ¿no? Sí. entonces imagínate qué cosas puede encontrar el adolescente que está en esta etapa, que es una etapa difícil, ¿no? Una etapa donde todos nos sentimos raros. No, y también donde ellos también pudieran estar en cierta manera vulnerables a que si están en un ambiente donde el círculo de amigos que tienen, por ejemplo, o sea, yo al menos yo cuestiono mucho a mi hijo cuando va a salir y se va a casa de alguien y es que vamos a dormir en casa de fulano. Y yo, la primera pregunta que le hago, ¿quiénes van? Y ya como conozco a sus amigos y en casa de ese niño va a haber algún adulto. O sea, porque no vaya a ser que no, casa libre, o sea, son jóvenes. Claro. Entonces así como que, ay, mamá, eres una exagerada. Claro. No, mi amor, o sea, necesito saber Claro. si va a haber un adulto. Le digo, Claro. o sea, no me voy a ir a parar a cotejar y a ver que sí esté el adulto o algo, pero voy a confiar en que tú me vas a decir la verdad. Pero voy a ¿no? hacer un grupo de chat de todos los papás que van a la llamada. El número de todos. Hombre, Chat de papás. sí, ¿no? Entonces, o De sea, la pijamada. así es. Y entonces, pero porque sabes que las historias son de que se organizan y compran pues cosas, entonces, y pues alta la fiesta ya, se quedan a dormir, no tienen que manejar, y entonces sí uno se pregunta, ¿no? O sea, hasta dónde soltar, hasta dónde ir Claro. ahí midiendo eso, pero bueno.
Hay una serie muy buena, ya es un poco antigüita, creo que salió en el 2015, que se llama Merlí, que está en Netflix. Amo esa serie. Esa serie, de verdad, sí. Que tiene buena. todas las vivencias para todos los que no lo hayan visto y quieran Es muy empezar a buena. ver esta. Es una serie Muy buenísima buena. de un Muy, maestro muy buena. de filosofía. Yo siempre la recomiendo. Que es maestro de una preparatoria en España, ¿no? España. Entonces, hay muchos chicos que viven esta vivencia desde la orientación sexual, desde la disfunción familiar, desde el padre solo, la madre sola, la mamá que trabaja hasta de noche, el chico sobreprotegido. Entonces, se van viendo Sí. todos los papeles, todos los tipos de adolescentes que nos toca enfrentarnos en el día a día y lo que van viviendo y cómo este maestro, desde el panorama, desde la ideología de la filosofía, los va acompañando. Nunca desde es bueno o es No. malo, pero siempre trabaja mucho la empatía, trabaja mucho con el no juicio, trabaja mucho con el compañerismo, con el adentrarse a la vida del adolescente. Es una serie buenísima, creo que solamente son como 13 Son capítulos. 3 temporadas. Tres temporadas. 3 temporadas. Y la verdad no se la pierdan, vale mucho la pena verla. Sí, y sobre todo si tienen o trabajan con adolescentes, les va a Claro. dar un panorama muy, muy amplio de cómo es la adolescencia, además en estos tiempos, Sí, ¿no? Donde así hay redes sociales, donde hay mucha información. Yo creo que antes nuestras redes sociales eran los chismógrafos. Claro, ¿quién te gusta? Eran nuestras redes Y luego el que me sociales. gustaba lo estaba leyendo. Ah, sí, mira. Mira qué interesante. Ay, ay, ay. Esas eran Sí. nuestras redes sociales Esas eran. antiguamente. Y Gaby, ¿y qué hacer en cualquiera de estos 3 tipos de sufrimientos con el adolescente? ¿Cómo se puede trabajar con esto? Pues mira, cualquiera de estos 3 tipos, o si te tocan los 3, lo primero que hay que hacer como papá o como maestro es acompañar. Ok. ¿Sí? A menos, como yo te decía, si hay algo que yo estoy observando que puede estar, pues obviamente vinculado a que tu vida esté en peligro, entonces ya sería algún tipo o sea, ya tendrías que trabajarlo Claro. de una forma diferente, pero como papá es acompañar, ¿no? Y yo siempre les digo a los papás que se informen, un papá que esté informado. Nuestra época, como bien dice Duilo, antes eran los chismógrafos, ¿no? Nuestras redes Claro. sociales, pero ahorita hay tantas cosas a los que los chicos están expuestos, expuestas, están vulnerables y que a veces nosotros, no, yo no le hago esas cosas, o no, yo no quiero tener redes sociales. Sí. Al contrario, tienes que ser un papá que te inmiscuyas, no en su Claro. vida, pero sí que estés Que al sepas. tanto, que sepas, que Que no te lleven sepas. al baile, que no te lleven Claro. al baile, ¿no? Entonces es informarte. Ahorita que hablabas esto de la discusión con tu hija, evitar los pleitos innecesarios. ¿A qué voy con esto? No es que no lo regañes, ni que no le pongas límites, ni que no tenga reforzadores positivos o negativos. No. Cuando un adolescente está peleando, si tú te pones al tú por tú con ellos, realmente el mensaje que tú le estás dando es que tú ya te convertiste en la de 13 o en la de 14, ¿no? Ah, ok. Y 2, que realmente ella está rebasando estos límites. Entonces, ¿qué hacer? Con toda la tranquilidad, con toda la asertividad y la inteligencia emocional que a muchos nos cuesta, es decirle, cuando tengas tiempo o cuando estés dispuesto a hablar, no a gritar, Claro. hablamos, te volteas y te vas. Punto. Sí. Se va a quedar, obviamente, ¿no? Pero le estás dando la pauta. ¿Gritos? No, ¿como para No, qué? ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, pleitos Así innecesarios, yo creo que con cualquier persona, pero con un adolescente, mucho menos. No puedes Ok. bajarte al nivel porque tú eres la autoridad. No debes, Ok. no debes. Sí puedes, sí puedes. Y a veces le pasa Perfecto. inclusive al maestro, ¿no? Que Sí, que se pierde te el va. control y en la Sí. misma clase y el adolescente ya sabe dónde picarle a lo mejor al maestro. Claro. Y el maestro que pierde el control y le grita al adolescente y al final pues realmente es el adulto el que tiene que poner como estas pautas, ¿no? Y no estar en esta discusión al nivel del adolescente que Claro. finalmente Sí. no tiene caso. Claro, una de las estrategias que, pues obviamente que nos enseñan, ¿no? Cuando estamos en la docencia, es nunca sacar al alumno del salón. Yo antes era muy de esa línea, pero los adolescentes de ahorita ya rebasan cualquier tipo de inteligencia emocional que tú puedas tener, ¿no? Yo creo que con mucho respeto, sí hay que decirle que cuando esté listo para estar en tu clase, entonces regrese, ¿no? No es un salte ok. nada más porque sí, no, porque no puedes perder el control, porque tú eres la autoridad, porque tú eres la imagen, porque tú eres el referente de los demás que están observando la escena, ¿no? Entonces decirle, Claro. mira, cuando tú te sientas preparado de estar, entonces es muy diferente
a que lo saques, porque lo estás confrontando con, obviamente, con este enfrentamiento que pues ya traen de cajón Claro. y da gratis. Entonces, es sacarlo y cuando él se sienta, ¿cómo se llama? Preparado para regresar al aula, entonces regresa. Y sí lo hacen. La verdad, yo creo que siempre como adultos que creemos que nos sentimos omnipotentes, minorizamos mucho el papel de los chavos, ¿no? Y realmente son chicos buenos, son chicos muy inteligentes, tienen muchísimo talento, Claro, sí, ¿no? sí, Entonces sí. creo que hay que darle la oportunidad Así es. y darles este valor, ¿no? Y son personas que a lo mejor tienen muchas necesidades, que a veces, bueno, esto lo digo a través de mi visión De tu experiencia, claro. desde la escuela, ¿no? Que muchas veces tienen estas necesidades en la casa y aquí en la escuela pues se portan mal, están de flojos, pero siempre hay un algo detrás de esto. Y por Claro. eso el que uno se acerque a ellos, el que uno los escuche, les ayuda mucho a poder pues encontrar este punto de guía, pero qué mejor guía que lo puedan encontrar en la casa, En la ¿no? casa. Con los papás. Y fíjate que Willow, o sea, no la tienen fácil porque muchos de nuestros adolescentes, o sea, les afecta un montón, perdón, lo que son las redes sociales, porque luego en las redes sociales se publican tantas vivencias aparentemente felices de que grupos de amigos, o sea, y si ellos están en la soledad de su cuarto y entran al Instagram o entran al Facebook y ven que a un grupo de amigos que se fueron a la playa y están juntos y ellos no se sienten incluidos. O sea, de verdad que yo he visto, ¿no? O sea, a niñas y a niños que sienten que se tienen excluidos, sufren al respecto, no se sienten parte de, o sea, y pues es una manera, ¿no? De un tipo de sufrimiento que ellos... Sí. Pero esto acentúa mucho, o sea... Sí, y como yo siempre les digo, la realidad no la podemos cambiar, pero No. sí podemos. Si yo, por ejemplo, mamá, veo que mi hijo es un chico que no sale, que no lo invitan, no lo hacen parte, no lo integran, ese es un foco rojo, ¿no? Así es. Como también, por ejemplo, cuando maestros, ¿no? En el aula de repente ven un chico que se duerme constantemente en clase, ¿qué es lo Algo. primero que pensamos? Es un flojo, seguramente Así se durmió es. tarde o seguramente se fue de fiesta. Muchas veces hay chicos que toman medicamentos y no lo sabemos, Y no lo porque a veces no hay sabemos. una buena detección, no hay una buena canalización, ¿no? Claro. Entonces, o si no, hay un déficit que a veces también no sabemos y no conocemos, o a lo mejor Sí. pueden estar deprimidos. Sí. ¿no? Y A yo lo creo mejor que pueden es estar. una muy buena recomendación para aquellos que se dedican a trabajar con adolescentes. Ahorita me acuerdo de una experiencia que tuve de un adolescente que saca su barrita, ¿no? A la mitad me mandaron a suplir el salón. Entonces yo llegué supliendo el Nunca falta. salón y saca su barrita y se la empieza a comer. Y yo, no puedes comer, y le quito su barrita. Y el adolescente pues era diabético y tenía que consumir su barrita. Y yo le quité, ¡Dilo! y le quité la barrita, Mira. le quité la barrita, me acuerdo. O sea, le dio un coma diabético. Y yo en así ese momento. de que no, porque, y entonces él como diciéndome que es diabético, yo, o sea, ya sabes, no te creo, porque al adolescente le gusta jugar con el adulto, con estas situaciones, retarte, ¿no? a ver qué vas a hacer, Ajá, ¿no? exacto. Le encanta jugar al adolescente con esto, y yo no te creo, y se la quité, y luego me acuerdo Y me la comía. que su titular me dijo, es que él tiene... O sea, una condición donde tiene que comer en cierto tiempo algo dulce, que eran como una, Claro. hasta eso, era una barrita como energética. Y me acuerdo que la quité y después de eso dije, no, Claro. yo tengo que escuchar. Sí. Claro. Y a lo mejor sí, en alguna ocasión sí va a ser una broma o algo que está haciendo el alumno, pero en muchas ocasiones son cosas que realmente Sí. están viviendo y que, ¿qué sucede con el adulto? No escucha. Sí. No escucha al adolescente. O sea, y a veces ni siquiera nos interesa, ¿no? O sea, a veces así como que vamos por allá juzgando de que se está durmiendo porque de seguro se quedó tarde viendo películas. Ya hiciste tú tu novela de la Así es, situación, y claro. no investigamos realmente qué está ocurriendo en casa, qué vivencia está teniendo este niño para estar pues manifestando Y te voy a esto, decir ¿no? algo, a mí me tocó trabajar en una escuela particular, en una escuela pública, y en la pública eran situaciones similares, pero habían cosas diferentes. Así Había es. un adolescente que no llegaba a la primera hora, y no llegaba a la primera hora, y llegaba tarde. Entonces yo ya averiguando, investigando, él tenía que ir a la central de abastos a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. Creo que llevaba periódicos a esa hora, y después ya venía y llegaba a la escuela porque estábamos en primera de prepa, 15 años, y tenía un hijo. Mira,
Qué cosa, imagínate. Entonces son historias que hay detrás Así del es. adolescente que a Así veces es. no podemos entender, ¿no? O no sabemos y por eso son reacciones. Y aquí viene pues esta pregunta que ¿por qué el adolescente se convierte en tirano? Porque a veces sí los vemos, Sí, ¿no? claro, hay Mira, adolescentes tiranos. sí, esta pregunta es sumamente importante. ¿Por qué se convierten en tiranos? Muchos papás creemos que el momento indicado para sacar ahora sí el látigo y ser los papás más firmes y más con más consecuencias es la adolescencia. Y no. Los límites y las fronteras que nosotros debemos de marcar empieza a partir de los 2 años. Ok. Aparecen en la infancia, bueno, deben estar establecidos en la infancia cuando el niño ya es capaz de entender el ensayo y error, ¿no? Que Ok. para toda acción hay una reacción, causa y efecto, Así ¿no? es. Entonces el niño va midiendo qué tanto sí, ¿no? Por ejemplo, al momento que al niño se le va a alimentar y llora, porque es un niño que nació tragoncito, es llora, 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 llora. Entonces ya sabe que a lo mejor a su mamá es mamá primeriza y no puede y no soporta que el niño llore. Entonces Claro. corre para alimentarlo, ¿no? Entonces el Así niño es. desde ahí empieza a saber, ¿sí? Con quién sí, con quién no, qué sí y qué no, dónde sí y dónde no. Si yo como papá no voy marcando esos límites desde la primera infancia, es muy difícil, no imposible, es muy Ok. difícil que en la adolescencia yo pueda, a lo mejor que a la primera que yo vea que dijo un insulto, ¿no? En su, no sé, en sus redes sociales, o sea, yo pueda pues cambiar su actitud si nunca lo he hecho, que yo le Claro. pueda poner un límite o respeto o una consecuencia si nunca lo he hecho. Por eso los chicos se vuelven tiranos porque no saben, ¿no? Y el límite, Sí. lejos de la maldad que muchos pudieran pensar o que es un castigo, el límite es una frontera donde el chico le dice en dónde sí puede, con quién sí puede, por qué sí puede o por qué no puede. Entonces, Ok. eso se va a ir graduando en la medida que él vaya creciendo. Y cuando Ok. salga ahora sí a la vida real, el límite que te pusieron en casa te va a ayudar a ser una persona educada, a que te inviten a casa de tus amigos a comer, a que te Claro. inviten a la fiesta, Claro. a que realmente te hagan parte de un grupo de amigos, ¿no? Entonces, Ok. los límites hay que ponérselos porque son saludables para los Claro. chicos, ¿no? Entonces, si no hay, o sea, la falta de límites en la infancia es la violencia en la adolescencia. Wow, Mira muy nada interesante esto. Sí. Gaby, conclusiones. Vamos Sí. a ir ya concluyendo, ya No, la hora no pasa me voy a ir, no me quiero volando. ir. Pero conclusiones, ¿qué le podemos recomendar, decir a los papás de adolescentes que nos ven, a los tíos, a los maestros, todos los que están aquí? Pues ahora sí que viéndonos. Pues mira, yo creo que cerrar con algo tan sencillo. Si eres papá, si eres un profesor o eres una persona, eres un tío, una tía que está cercano a adolescentes, hay que escucharlos, hay que darle voz a los discursos de los jóvenes. No hay que enjuiciar porque siempre que ellos digan algo, ya sea para bien o para mal, siempre hay algo que está detrás. Hay un papá que no puso límites o hay una disfunción familiar o a lo mejor hay Claro. una enfermedad o hay un déficit. Es acompañar desde el respeto, desde el no juicio. Si eres papá, poner los límites necesarios desde pequeños, pero que sean límites sanos, límites con amor y límites congruentes. Así Que es. es una etapa normal, es una etapa que no va a desaparecer, es una etapa que tiene que vivirse con las propias generalidades de lo que es la etapa. Te van a Claro. confrontar, seguramente te van a cuestionar, seguramente se van a dar cuenta de que ya no eres tan perfecto, ya no les vas a poder mentir. Entonces, tú ir cambiando tu perspectiva de que conforme tú te vuelves más grande, tus hijos también. Así ¿Ok? es. Entonces Sí. tienes que hacerlos parte de un mundo que les va a tocar vivir afuera de tu casa. Y yo quiero igual añadirle un poquito que si su adolescente les pide ir al psicólogo, que lo lleven. Así es. Porque el adolescente es difícil, ¿no? Muchas veces lo común es que llegue porque el papá vio algo, le dijeron en la escuela, los obligan a ir, ¿no? Pero si el adolescente lo está pidiendo, yo creo que Sí. deben de escucharlo, no pensar de que, ay, no, es un lujo que no le podemos dar. No, el adolescente está pidiendo ir al psicólogo. Me ha tocado con dos adolescentes trabajar de esa manera, de que lo piden. Qué padre que ellos lo pidan, ¿eh? Exacto. Porque, Sí. porque no todos tienen esa
esa apertura de decir, papá, llévame con alguien que me acompañe en esto, ¿no? Exacto. O sea, Y realmente, como tú dices, Sí. Willow, no es un lujo. Realmente ir a un acompañamiento terapéutico es una necesidad Claro. hoy por hoy por el estilo de vida que nosotros tenemos. Sí. Sin embargo, como tú dices, si él te lo está pidiendo, llévalo. Llévalo. Si lo vas a llevar por una mala conducta, por una mala nota, no lo obligues. Pero ahí Claro. tiene que entrar tu discurso de acompañamiento, de compañía, de cercanía y de amor así con tu es. hijo. Y de invitarlo a que pueda hacerlo, ¿no? A que así él lo es. pueda ver de otra manera, a que no lo vea como, ay, me están castigando, entonces me llevan con el psicólogo. Así es. No, yo creo que no va por allá la cosa. Oye, Gaby, antes de ir cerrando ya, mira aquí, Elsie Pereira te manda un beso, Gaby, dice mi hija adoptiva. Ay, gracias, madre adoptiva, te quiero igual. A todas les pagué para que dijeran cosas bonitas, no es cierto. Un saludo, gracias por sus palabras tan Oye, Gaby, bonitas. ¿dónde te podemos localizar para aquellos que tienen adolescentes, que quieren terapia, por allá, las mamás Ok. que quieren acompañar a su... Bueno, en Facebook me pueden encontrar como psicoterapeuta Gabriela García y en Instagram también. Y mi celular es el 99 92 42 78 83 para si en algún momento quieren una cita, por ahí me pueden contactar. Ahí está, pues ya está, Ay, ya ya. pueden Sí, regresar, apúntame, pueden regresar el programa. ahora lo voy a anotar. Y si no lo pudieron Dile que quieras anotar, volver a quitar la puerta, te voy a Por Yo ayudar. favor, la voy a ir a defender. Ay, ay, ay. oye, pues yo agradecerles a todos los que nos vieron el día de hoy. Acuérdense, pueden compartir ya el programa, compártanlo en sus redes. Yo estoy seguro que alguien allá afuera es lo que me Claro, encanta ahora de las redes. así que ya no es como ¿Ves que no están mal? ya no es como los no. programas que veías y ay chispas me lo perdí, me ya, lo no pude perdí. verlo. Sí. No, ahora podemos compartir estos programas y creo que son programas que son de mucho interés. Estamos acostumbrados a compartir que si las caídas, que si Los memes. los memes y todo esto, pero yo creo que también podemos darnos un espacio de una hora para ver programas donde pues vamos a hablar de ahora sí que temas ahora sí que para el público, temas Sí. para la gente de crecimiento, de psicología Sí. y que nos van a ayudar mucho en nuestro crecimiento. Ay, antes de irme, perdón, ahí traje un libro para recomendar, siempre lo recomiendo, lo llevo a todas Ay, partes. mira. Se llama Mi hijo adolescente, adiós a la infancia, ¿no? Ay, que habla qué de los padre. procesos y de los duelos. Cómprenlo en cualquier librería, Gandhi, Dante, cualquiera de las librerías que hay aquí en Mérida, lo pueden encontrar. Es un libro cortito y realmente no tiene tecnicismos ni nada que no se pueda Que entender. es fácil de digerir Es para fácil de el papá. entender, digerir y trae muchísimas estrategias y muchas técnicas de convivencia con el adolescente. Ahí está. Pues ya tenemos la Ahí recomendación está. del libro. Mi hijo es un adolescente, adiós a la infancia de Joseph Notes. Perfecto. Pues yo Perfecto. me despido. Muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos. No, a ti, Willow, muchísimas Me encanta gracias. que hayas Un placer estado por estar aquí. Gracias. Le mando un saludo a Isis, que no pudo venir y que tiene un adolescente también, que debió de haber estado Sí, se aquí. apunta mi teléfono. Ella y yo tenemos adolescentes. Exactamente. Y bueno, Lizzy, Sí, pues muchas gracias. Como cada lunes nos despedimos ya para irnos a descansar. Les agradezco que compartan el programa, que etiqueten a alguien que tenga adolescentes. Muchas gracias, Gaby. Te lo agradezco Gracias, un montón. Lizzy. Me encantó tu energía. Qué padre venir, que hayas venido aquí a compartirla. Saludos a Isis, a Luzma y a José como cada lunes que nos acompaña. Gracias, José, por la Gracias, paciencia. José. Y les saludo, Lice Ávila, tanatóloga. Cualquier cosa, cualquier acompañamiento en algún duelo, por favor contáctenme. Mis redes sociales son Lice Ávila y mi número celular es 9991 12 57 94. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro tema de aquí mucho en interés. Viviendo tu Mundo al 100. Gracias. Hasta luego.